alma enferma no siempre se reconoce a simple vista, porque muchas veces una persona puede estar presente en las reuniones, escuchar mensajes, cantar, levantar las manos, saludar con una sonrisa y, sin embargo, por dentro llevar años cargando una tristeza que no entiende, una debilidad que no logra vencer, una inclinación constante al desánimo, a la queja, a la crítica, al temor o a la sensación de que nunca puede levantarse del todo. Por eso es tan importante mirar la vida espiritual con seriedad y pedirle al Señor discernimiento, porque el alma también necesita alimento, cuidado, verdad, corrección, descanso, luz y sanidad. No se le puede dar al alma cualquier comida. No se le puede llenar con veneno, con palabras muertas, con religiosidad vacía, con costumbres humanas o con emociones pasajeras. Porque así como el cuerpo se enferma cuando se alimenta mal, el alma se debilita cuando se acostumbra a vivir lejos de la presencia de Dios. Hay creyentes que no levantan cabeza, no porque Dios no tenga poder, sino porque todavía no han permitido que la palabra entre hasta la raíz de su condición. Oran por ellos, reciben consejos, escuchan predicaciones, lloran en los cultos, pero vuelven a la misma postura interior, a la misma curvatura espiritual, a la misma tristeza escondida, y llega un momento en que tienen que preguntarse delante del Señor: ¿qué hay en mí que necesita ser sanado? ¿Qué carga llevo desde hace años? ¿Qué tendencia se ha instalado en mi carácter? ¿Qué herida sigo alimentando? ¿Qué estructura religiosa me impide recibir la sorpresa de Dios? La Escritura nos muestra una escena poderosa cuando Jesús entra en una sinagoga, y en medio de una reunión donde todo parecía estar controlado por normas, espacios y costumbres, ve a una mujer que llevaba 18 años encorvada. Tal vez otros la habían visto tantas veces que ya se habían acostumbrado a su condición. Quizá para la gente era simplemente la mujer enferma, la mujer que siempre estaba igual, la mujer que no podía enderezarse. Pero Jesús no mira como mira el hombre. Él ve lo que otros ignoran, conoce lo que otros no perciben, y llama por nombre a la necesidad que muchos han aprendido a esconder. Aquella mujer estaba en un lugar donde, según las estructuras de la época, quizá no debía ser el centro de la atención. Pero el Señor la llamó hacia adelante, la puso en medio, y mostró que ninguna tradición humana puede ser más importante que una vida necesitada de libertad. Lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Lo que la religión esconde, Cristo lo saca a la luz. Lo que muchos toleran durante años, el Señor puede cambiarlo en un momento. La condición de aquella mujer no era solo física. Había una opresión, una tendencia, una esclavitud interior que se manifestaba en su cuerpo, y por eso la Biblia habla de una enfermedad que tenía raíces más profundas. Esto no significa que toda enfermedad sea demoníaca, ni que todo problema mental, emocional o físico deba ser tratado de la misma manera. Al contrario, necesitamos sabiduría, humildad y discernimiento para no dañar a las personas con diagnósticos espirituales apresurados. No es lo mismo una posesión que una debilidad emocional. No es lo mismo una enfermedad física que una herida del alma. No es lo mismo una tendencia al desánimo que una opresión espiritual directa. Por eso la iglesia necesita orar, estudiar la palabra y aprender a ayudar con amor, no con etiquetas. Jesús no hizo espectáculo con aquella mujer. No convirtió su dolor en teatro. No la humilló. No la usó para demostrar poder humano. Simplemente puso sus manos sobre ella y declaró libertad. Allí hay una enseñanza profunda. El Señor no vino a entretener multitudes. Vino a restaurar vidas. No vino a confirmar sistemas muertos. Vino a levantar a los que estaban doblados bajo cargas invisibles. No vino a cuidar la comodidad del religioso. Vino a liberar a los hijos e hijas de Abraham, que habían estado atados durante demasiado tiempo. Cuando la mujer se enderezó, lo lógico habría sido que todos celebraran, que el principal de la sinagoga glorificara a Dios y dijera: por fin nuestra hermana ha sido levantada. Pero la reacción religiosa fue la indignación. El milagro incomodó a quien amaba más el orden externo que la misericordia. La sanidad molestó a quien prefería una reunión controlada antes que una vida transformada. Y eso sigue ocurriendo hoy. Hay personas que se enojan cuando Dios rompe sus moldes. Hay creyentes que no quieren ser sorprendidos. Hay líderes que se sienten dueños de la obra,
Hay estructuras que prefieren mantener a una persona encorvada por años antes que permitir que Cristo haga algo que no estaba en el programa. Pero la iglesia no es propiedad de un hombre, ni de una denominación, ni de una tradición, ni de un ministerio, ni de una mesa directiva. La iglesia pertenece a Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él manda, nosotros servimos. Él habla, nosotros obedecemos. Él sana, nosotros damos gloria. Cuando alguien se convierte en dueño de lo que solo debería administrar, deja de servir y empieza a servirse de la gente. El Señor nos llama a volver a la sencillez del reino, donde el más grande es el que sirve, donde la autoridad no se usa para controlar sino para cuidar, donde el respeto no se convierte en servilismo, donde ningún creyente queda reducido a espectador, y donde todos entendemos que hemos recibido el mismo Espíritu, la misma palabra, la misma esperanza y el mismo destino eterno en Cristo Jesús. Si en una casa, en una familia, en una iglesia o en una vida personal la presencia de Dios está realmente obrando, tiene que haber cambios. No puede ser que pasen años y todo siga igual, las mismas heridas sin sanar, las mismas excusas, el mismo orgullo, los mismos conflictos, la misma frialdad, el mismo lenguaje, la misma falta de perdón. A veces la gente cree que cambiar de iglesia, cambiar de ciudad, cambiar de ambiente o cambiar de grupo resolverá lo que en realidad necesita ser tratado en el corazón. Pero si el carácter no cambia, uno se lleva la misma enfermedad del alma a otro lugar. Se puede salir de una congregación y entrar en otra, pero seguir doblado por dentro. Se puede cambiar de amistades y conservar la misma raíz de amargura. Se puede escuchar a otro predicador y seguir resistiendo la misma corrección. Por eso la pregunta no es solamente dónde estoy, sino qué está haciendo Dios en mí. El Señor no nos promete una vida sin pruebas. Nos promete presencia, gracia, fuerza y propósito dentro de ellas. Las pruebas no llegan por accidente. Dios no se equivoca de dirección, no envía a una persona una carga que estaba destinada a otra. Él conoce nuestro nivel de fe, nuestra madurez, nuestra capacidad real, y también sabe cómo capacitarnos cuando sentimos que no podemos más. La prueba no existe para que Dios descubra cómo somos, porque Él ya nos conoce desde antes de que pronunciáramos una palabra. La prueba existe para que nosotros descubramos lo que hay en nuestro interior. Allí se revela si nuestra obediencia era profunda o solo emocional, si nuestra fe dependía de las circunstancias o de la fidelidad de Dios, si nuestro amor era de palabra o de entrega, si nuestra paciencia era verdadera o solo apariencia. En la prueba sale lo que muchas veces el culto no muestra. Sale el orgullo, sale el miedo, sale la queja, sale el enojo, pero también puede salir la confianza, la adoración, la humildad y la obediencia. Abraham es un ejemplo impresionante de una fe que obedece aun cuando no entiende. Cuando Dios le pidió a su hijo, Abraham caminó sin tener todas las explicaciones. Y aunque el relato es fuerte y misterioso, lo central no es la violencia de la escena sino la confianza absoluta en el carácter de Dios. Abraham sabía que el Dios que promete no miente, que el Dios que da vida no queda atrapado por la muerte, que el Dios que pide obediencia también provee. Por eso pudo decir que irían, adorarían y volverían. Esa frase revela una fe que no está basada en la lógica humana, sino en el conocimiento íntimo de Dios. Abraham no tenía una Biblia completa, no había asistido a seminarios, no conocía todos los libros que hoy nosotros tenemos, pero conocía al Dios vivo. Fue llamado amigo de Dios porque creyó, obedeció y caminó en comunión. Y esa es una corrección para nosotros. Podemos tener muchas Biblias, muchos mensajes, muchas plataformas, muchos recursos, muchas conferencias, y aún así conocer poco al Señor si no cultivamos una vida real de obediencia. No basta con acumular información espiritual. Hay que conocer la esencia de Dios, su voz, su santidad, su misericordia, su manera de obrar. José también conocía a Dios antes de que existieran mandamientos escritos en tablas, y cuando llegó la tentación, huyó porque sabía que pecar contra Dios era una traición. ¿Cómo lo sabía? Porque quien conoce a Dios aprende lo que agrada a Dios y lo que entristece su corazón.
Hoy, muchos viven pidiendo confirmaciones para todo porque han perdido la comunión, buscan que alguien les diga desde afuera lo que deberían discernir en la presencia del Señor. Pero llega una etapa en la vida cristiana en la que tenemos que madurar. El pastor no es nuestro dueño. La iglesia no es nuestra muleta emocional. El ministerio no puede reemplazar nuestra relación con Dios. Necesitamos aprender a depender del Señor, a leer la palabra, a orar, a discernir, a obedecer sin que alguien nos empuje todo el tiempo. Vendrán temporadas en las que no tendremos cerca la voz que nos anima. No estará el predicador favorito. No habrá quizá la misma facilidad para reunirnos, y entonces lo que nos sostendrá será lo que hayamos aprendido en secreto con Dios. La fe que resiste no se improvisa en la tormenta. Se cultiva en la comunión diaria. Las pruebas no se aprueban simplemente porque alguien canta bonito, predica con fuerza o conoce frases cristianas. Las pruebas se atraviesan con victoria cuando una persona ama a Dios con todo su corazón. El amor verdadero hace que la obediencia sea posible. Cuando alguien ama al Señor, puede estar solo y no sentirse abandonado. Puede perder apoyos humanos y seguir de pie. Puede atravesar oposición y declarar que Dios estuvo a su lado. El apóstol Pablo pudo decir que muchos lo dejaron, que algunos le causaron daño, que en momentos claves no todos aparecieron, pero no habló desde la amargura sino desde la certeza de que el Señor permaneció con él y le dio fuerzas. Ese es el nivel de madurez al que somos llamados. No una fe infantil que se cae cuando la gente falla, sino una fe arraigada en Cristo. No una espiritualidad dependiente de aplausos, sino una vida firme en la presencia de Dios. No una identidad sostenida por cargos, sino por la gracia. La madurez cristiana aprende a decir, aunque no entiendo, confío. Aunque me duele, adoro. Aunque me prueben, no niego a mi Señor. Aunque el camino sea largo, sigo caminando. También Isaac nos enseña algo poderoso. Más adelante, cuando hubo necesidad en la tierra, y el instinto humano podía llevarlo a buscar seguridad en Egipto, Dios le dijo que se quedara y sembrara donde parecía imposible. Sembrar en tierra seca es un acto de fe. Obedecer en un desierto es una declaración de confianza. A veces pensamos que la bendición está en otro país, en otra economía, en otro sistema, en otro contacto, en otra oportunidad, pero el Señor puede abrir pozos donde nadie ve agua. Él puede prosperar una semilla en el lugar más improbable. Isaac cavó, encontró agua, le taparon pozos, siguió obedeciendo, volvió a cavar y volvió a encontrar provisión. Al final, incluso sus enemigos tuvieron que reconocer que Dios estaba con él. Eso es lo que el mundo necesita ver en los creyentes. No una dependencia desesperada del dinero, del sistema, del mercado, de los países poderosos o de las seguridades humanas, sino una confianza profunda en el Dios que es dueño de la plata y del oro. El Dios que acompaña a sus hijos en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba, en Japón, en África, en Europa o en cualquier rincón de la tierra. La bendición no está limitada por fronteras cuando Dios está con nosotros. Eso no significa irresponsabilidad ni desprecio por el trabajo, porque la fe verdadera trabaja, siembra, cava, persevera y administra bien. Pero sí significa que nuestra esperanza no está en Egipto, nuestra identidad no está en lo que poseemos y nuestra paz no depende de tener el último teléfono, la mejor ropa, el mejor edificio o las condiciones más cómodas. Nos hemos acostumbrado demasiado a una fe burguesa, a una espiritualidad que se inquieta si falta comodidad, si se retrasa algo, si no tenemos aire acondicionado, si el asiento no es cómodo, si el culto no se ajusta a nuestras preferencias. Pero hay hermanos en muchos lugares del mundo que se reúnen con riesgo, que comparten una sola Biblia, que copian a mano porciones de la Escritura, que oran porque no tienen otra opción, que se bautizan en secreto, que adoran sin luces, sin escenario, sin reconocimiento, sin comodidades, y aún así poseen una fe viva, fuerte y preciosa. Tal vez por eso Dios nos ha recordado en estos últimos años que la iglesia no depende de un púlpito físico ni de un edificio para que la palabra corra. El Señor ha alimentado a su pueblo de muchas maneras, ha sanado hogares, ha levantado vidas, ha restaurado familias, ha unido creyentes de distintas naciones y ha mostrado que la obra no pertenece a una estrella humana. El protagonista es Cristo. Cuando una persona o un ministerio ocupa el centro que le pertenece al Señor,
El alma de la iglesia se enferma. La sanidad comienza cuando volvemos a darle toda la gloria a Dios. Él puede usar pastores, maestros, hermanos, plataformas, reuniones y encuentros, pero ninguno de esos instrumentos debe convertirse en ídolo. La iglesia necesita despertar y recordar que fue llamada a servir, no a exhibirse, a amar, no a competir, a predicar vida, no a alimentar dependencias, a formar discípulos maduros, no seguidores eternamente infantiles. Antes de que una persona sea usada de manera profunda, y tiene que ser probada. Dios sabe cómo preparar a sus siervos. A veces los forma en silencio, en cárceles, en hospitales, en procesos familiares, en escasez, en rechazo, en caminos que nadie aplaude. No toda temporada difícil es castigo. Muchas veces es entrenamiento. No toda puerta cerrada es derrota. Muchas veces es dirección. No toda espera es abandono. Muchas veces es maduración. Por eso debemos aprender a pedirle al Señor no solo que nos saque rápido de la prueba, sino que nos enseñe lo que debemos aprender en ella. Enséñame a gozarme en la prueba. Muéstrame mi corazón. Revela mis debilidades. Fortalece mi fe. Sana mi alma. Endereza mi vida. Esa debería ser una oración constante. Porque un alma enferma puede acostumbrarse a vivir doblada, pero un alma rendida puede ser levantada por Cristo. Hay cargas que no se rompen con cambiar de lugar, sino con rendirse. Hay tristezas que no se curan con entretenimiento, sino con verdad. Hay hábitos que no se vencen con emoción, sino con disciplina espiritual. Hay heridas que no sanan porque seguimos defendiendo el orgullo. Hay estructuras que solo se rompen cuando Cristo entra al centro y dice, ven, y cuando Él llama, no hay cortina que pueda ocultarte. No hay balcón donde puedas perderte. No hay años suficientes para impedir tu restauración. 18 años pueden parecer toda una vida, pero un momento en la presencia del Señor puede abrir un nuevo comienzo. Él no se escandaliza de tu condición, no se sorprende de tu debilidad, no se cansa de tu proceso. Lo que sí quiere es que dejes de esconderte, que dejes de justificar tu postura, que dejes de vivir como si estar encorvado fuera tu destino. Cristo sigue poniendo sus manos sobre vidas cansadas y sigue diciendo, eres libre. Pero después de ser levantados, necesitamos caminar como personas libres. No podemos volver a doblarnos bajo la culpa, el miedo, la religiosidad o la opinión de quienes no celebran nuestra sanidad. Habrá gente que critique tu cambio. Habrá estructuras que se molesten con tu libertad. Habrá voces que quieran imponerte otra vez una carga. Pero si Cristo te enderezó, mantente firme en Él. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. Es poder obedecer a Dios sin cadenas interiores. Es levantarse para servir, para amar, para perdonar, para sembrar, para adorar, para madurar. Y esta libertad también produce unidad. Cuando el alma está sana, deja de vivir levantando banderas humanas por encima del nombre de Cristo. En la familia de Dios hay hermanos de distintos trasfondos, denominaciones, estilos y culturas. Algunos levantan las manos, otros no. Algunos oran de una manera, otros de otra. Algunos vienen de tradiciones diferentes. Pero lo que nos une no es una etiqueta, sino el amor de Dios derramado en nuestros corazones. La unidad verdadera no consiste en negar convicciones, sino en reconocer que Cristo es mayor que nuestras diferencias secundarias. El Señor está rompiendo barreras para que el mundo vea una iglesia humilde, agradecida, madura y llena de amor. Por eso debemos orar unos por otros, sostenernos, abrazarnos, servirnos, aprender a escuchar, dejar el orgullo y pedirle a Dios que sane no solo individuos, sino también congregaciones completas. Una iglesia puede tener actividades y estar enferma del alma. Puede tener música, programas, reuniones, y sin embargo, estar doblada por el control, la competencia, el cansancio o la falta de amor. Pero Cristo también puede entrar en una comunidad, llamarla al centro y decirle, levántate. Señor, levanta nuestras vidas, endereza lo que se torció, sana lo que se enfermó. Rompe las ataduras que hemos normalizado. Líbranos de la religiosidad que se enfada con los milagros. Danos la fe de Abraham, la pureza de José, la perseverancia de Isaac,
la madurez de Pablo y la humildad de aquellos que saben que sin ti nada somos. Enséñanos a depender de ti, más que de las comodidades. Enséñanos a sembrar en el desierto cuando tú lo mandes. Enséñanos a cavar pozos aunque otros los tapen. Enséñanos a no huir a Egipto cuando tu voz nos pide permanecer. Enséñanos a pasar las pruebas con gozo, no porque no duelan, sino porque sabemos que estás formando algo eterno en nosotros. Que nuestra alma no viva de comida contaminada, sino de palabra viva. Que no busquemos ser estrellas, sino siervos. Que no usemos a la gente, sino que la amemos. Que no dependamos enfermizamente de hombres, sino que honremos a los siervos de Dios, sin olvidar que solo Cristo es el Señor. Que cuando otros nos miren, puedan decir, verdaderamente, Dios está con ellos. Y si hay alguien que ha estado años encorvado por tristeza, culpa, cansancio, miedo, enfermedad del alma o heridas antiguas, que hoy escuche la voz de Jesús llamándole a la libertad. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces hayas intentado levantarte y no pudiste. No importa si otros se acostumbraron a verte así. El Señor no se acostumbró a tu dolor. Él te ve, te llama, te toca y te levanta para que puedas darle gloria. No vuelvas a esconderte detrás de la costumbre. No aceptes como normal lo que Cristo vino a sanar. No confundas asistencia religiosa con transformación. No confundas comodidad con paz. No confundas dependencia humana con discipulado. Levántate en el nombre de Jesús y empieza a caminar con una fe más limpia, más madura, más obediente y más libre. Todavía hay camino por recorrer, almas que alcanzar, hogares que restaurar, países que bendecir, heridas que sanar, pozos que cavar y semillas que sembrar. Dios no ha terminado con su pueblo. Él sigue formando una iglesia que no se quiebra ante la prueba, que no se vende ante la comodidad, que no abandona la verdad por aplausos, que no idolatra instrumentos, que no teme a la escasez y que no deja de amar cuando es herida. Esa es la iglesia que el mundo necesita ver. Una iglesia enderezada por Cristo, madura en la prueba, humilde en la bendición, fiel en el desierto, valiente en la oposición y llena del Espíritu Santo. Que así sea en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y en cada lugar donde Dios nos envíe, para que solo Él reciba la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos.